Este es el segundo video de variedades riemannianas. Ahora vamos a ver cómo vamos a definir los vectores sobre variedades diferenciables. Bueno, cuando estamos digamos, en un espacio conocido, definición de vector de un matemático, pues un elemento de un espacio vectorial. Si le preguntamos a un físico, pues es un elemento que tiene magnitud, dirección y sentido. Y todo eso, pues, en general, pues lo vemos en Rn. En Rn podemos ver las flechitas, así, pues, todas bonitas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un espacio abstracto, un espacio topológico, como son el caso de las variedades diferenciables? No podemos definir porque están en otro espacio, pero eso no quiere decir que no podamos definir elementos equivalentes. Por supuesto, esos elementos equivalentes tienen que corresponder a, digamos, en el caso particular, a los elementos ya conocidos. Y entonces, bueno, surge el problema: ¿cómo definir un vector en un espacio topológico abstracto? No tenemos la estructura de Rn. Y entonces, bueno, aquí están las distintas ideas. En la primera idea, bueno, en R3 los vectores son una secuencia de números. La segunda idea, bueno, nos agarramos de lo que conocemos, los objetos que tienen magnitud, dirección y sentido. Y va la tercera idea, que esa es la que nos va a funcionar. Los vectores actúan sobre las funciones diferenciables. En este caso, bueno, estamos hablando de funciones de vectores en R3. Entonces, si nosotros tenemos una función que va de R3 en R, podemos definir la acción de un vector sobre esa función a través de la derivada direccional. Entonces, si tenemos un vector, ese v barra, que tenemos aquí, tenemos este vector. Vamos a cambiarle el color. Y entonces, ¿cómo es la derivada direccional? Bueno, pues la derivada direccional se define como el límite de cuando t tiende a 0 de la resta de esas dos funciones, donde el argumento son elementos de R3. Entonces eso es x que pertenece a R3 más t por el vector menos f evaluado en el punto x, y todo eso dividido entre t, porque el resultado de la función pues está en R. Entonces observen que este elemento es una recta, es una recta parametrizada que tiene como vector velocidad AV. Y entonces, bueno, resulta que nosotros podemos deducir que esta definición de arriba es equivalente a la definición que tenemos aquí abajo. Entonces la derivada direccional de f en la dirección de v es igual al vector producto punto con el gradiente de la función. Entonces, en otras palabras, el vector se puede ver como el siguiente operador. Entonces v se hace la equivalencia con el vector v producto punto con el operador. Entonces se actúa sobre las funciones vía los operadores diferenciables. Y entonces aquí en R3 vamos a hacer esta equivalencia, y esta es la misma equivalencia que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en los espacios topológicos, en las variedades diferenciables, tenemos operadores vía las parametrizaciones. Entonces aquí tenemos una observación. Note que en la definición de derivada direccional estamos
moviéndonos a lo largo de una recta, que es lo que les acababa de mencionar. Esta recta, bueno, ¿qué va a pasar si sustituimos la recta de aquí arriba, en la cual nos estamos moviendo, por una curva? Una curva, que va de un cierto intervalo. Este intervalo puede ser cualquiera, nada más que aquí, digamos, por simplicidad, y en muchos libros se utiliza menos epsilon, epsilon. Ajá, y entonces la derivada se hace con respecto al cero, pero puede ser cualquiera. Entonces, esa curva está sobre R3. Y entonces en cero tenemos que la curva evaluada en cero pues nos da justamente el punto que queremos, con respecto al cual vamos a derivar. Y la derivada va a ser justamente el vector v, que es justamente el vector en la dirección respecto a la cual vamos a derivar. Y entonces vamos a ver qué sucede. Utilizaremos la regla de la cadena. Entonces tenemos la curva, esta que aquí tenemos en su forma. Tenemos aquí la curva en su forma parametrizada, como una x que depende de t, y que depende de t, y z que depende de t. Entonces lo metemos a la función. Ajá. Entonces ya tenemos una composición de funciones, una curva que va de los reales a R3, y una función que va de R3 a los reales. Ajá. Y entonces cuando lo metemos aquí a la función, y aplicamos la derivada direccional de la función en la dirección de la curva. Ahora no necesariamente tiene que ser una recta, ahora puede ser cualquier otra, pero que evalúe en cero, nos da el punto x, y la derivada en cero pues nos da el vector v, que es el que queríamos. Aplicamos la regla de la cadena y pues nos queda eso que tenemos allí arriba. Entonces la derivada de x con respecto a t, derivada de y con respecto a t, y derivada de z con respecto a t, pues eso es simplemente cuando lo evaluamos en el tiempo igual con 0, pues resultan ser las coordenadas del vector v. Ajá. Y entonces esto que acabo de escribir arriba, evaluándolo en un solo punto, pues resulta ser el producto punto del vector v con el gradiente de la función f. Entonces aquí está cuando ya evaluamos. Entonces ahí el puntito, la notación de Newton. Aquí estamos evaluando en el punto. Y entonces, bueno, la derivada direccional, ya sin aplicar ninguna función, sin aplicarse a ninguna función, la derivada direccional con respecto a esa curva que hemos estado hablando, se expresa de esta manera. Entonces la derivada direccional en t igual con 0 es igual a esos tres operadores, cada uno siendo multiplicado por las coordenadas de este vector en ese sistema de coordenadas en particular. Bueno, el mismo operador que la derivada direccional, que es lo que habíamos comentado, ¿no? Vector v por gradiente. Aquí tenemos una nota que dice: la razón por la que hacemos esto es porque en variedades no tenemos la posibilidad de dibujar rectas como en el caso de la esfera. Entonces, en el caso de la esfera, pues ustedes pueden ver la misma tierra. Dices, pues, ¿cuál es la ruta más corta
de la Ciudad de México a Irak, por ejemplo. Y entonces dices, pues no puede ser una línea recta porque tendremos que atravesar la Tierra. Entonces nos tenemos que ir sobre una curva, ¿verdad? Sobre una curva sobre esta esfera. Entonces en el caso de las esferas, se sabe que la dirección más corta entre dos puntos es justamente esa línea entre esos dos puntos que deja, bueno, el corte que hace un plano que se construye con el punto inicial, el punto final y el centro de la esfera. Ajá, entonces hace un corte y crea un círculo máximo. Entonces la línea más corta que une a esos dos puntos, este, pues sería la nueva recta, que ya no les podemos llamar rectas, sino que ahora les vamos a llamar geodésicas. Ajá. En este caso, la geodésica pues está en los dos sentidos, ¿no? Puedes irte en una dirección o darle la vuelta al mundo, ¿no? Dice, bueno, ahora sí van los vectores sobre variedades. Y entonces tenemos m, una variedad diferenciable de dimensión n, y damos un punto. Ajá. Entonces vamos a definir el plano tangente. Tenemos una función que va de la variedad en los números reales. Entonces, justamente vamos a definir los vectores como derivadas direccionales, ajá, con respecto a una curva. Aquí definimos los sistemas de coordenadas. Pues utilizamos aquí un sistema de coordenadas en particular. Y pues aquí tenemos nuestra curva. Ajá, entonces esta curva pues va a ir a Rn, y posteriormente, utilizando la parametrización, la vamos a subir hacia la variedad. Entonces aquí lo tenemos. Entonces de aquí para acá, aquí como marca la flechita, tenemos la curva al sistema de coordenadas y después de allí nos subimos a la variedad. Y con respecto a ella, pues utilizamos la función. Esta función f, que va de la variedad en los números reales. Ajá, entonces, al final de cuentas, pues vamos a definir el vector como un operador y vamos a omitir la f, pero de momento para poderlo definir, sí lo necesitamos. Y entonces tomamos la composición. Ajá, entonces, aplicamos la curva alfa, que va a dar al Rn, después con el sistema de coordenadas, lo subimos de Rn o de un abierto de Rn a la variedad, y después de la función f va de la variedad a los números reales. Bueno, pues como estamos en coordenadas, bueno, en Rn, pues la curva tiene esta forma. Ajá, entonces son coordenadas y cada una depende de t. Nuevamente, pues aquí le aplicamos la derivada direccional. Y entonces, igual que en el pasado, nada más que aquí, pues para Rn, nos queda de esta manera. Ajá, entonces es la suma sobre todos los elementos de las parciales, ajá, con respecto al sistema de coordenadas, que multiplican a los elementos del vector. Ajá, esta es la derivada de la curva o de las componentes de la curva evaluada en cero. Ajá, que al final de cuentas pues es el producto punto. Es el producto punto del vector v por el gradiente. Entonces es el gradiente estándar que conocemos. Y entonces dice, por lo tanto, el vector definido en el punto P en M por la curva alfa con la forma dada por la parametrización es este. Bueno, aquí ya lo único que hicimos fue quitarle la función f
Y este es nuestro vector, o sea, este es nuestro vector v, pero ahora visto como un operador. Y estos operadores sí se pueden definir, o sea, sí existen sobre las variedades diferenciables. Ajá. Todo esto pues es gracias a las parametrizaciones, de que pues bajamos los elementos de, de la variedad a Rn. Y entonces aquí decimos, al conjunto de vectores anclados en el punto P en M se llama plano tangente. ¿Por qué anclados? Bueno, cuando nosotros derivamos la curva y la evaluamos en cero, ajá, es decir, en el punto donde vale P, obtenemos una derivada direccional. Entonces, al conjunto de todas esas derivadas direccionales, que es un espacio vectorial de dimensión n, se le conoce como plano tangente en P. Entonces se denota de esta forma. ¿Ok? Entonces este es el plano tangente a M en el punto P. Y se define el haz tangente o haz vectorial como la unión de todos los planos tangentes. Ajá, entonces para todos los puntos de la variedad. Aquí vamos a dar una definición. Tenemos dos variedades diferenciables de dimensión m y n respectivamente, y tenemos una función phi de m en n. Entonces esta función vamos a definir la diferenciabilidad, y mediante esta y la derivada vamos a poder definir cuál es cuál es la forma de la derivada, y que va justamente de un plano tangente en otro plano tangente cuando la derivada de una función está definida en un solo punto. Pero esto lo veremos para el próximo video. Espero que les haya gustado. Saludos.